Pública, sucursal Barranquilla, continuamos con el ciclo de conferencia Los Brazos del Magdalena en el marco del proyecto El Río, Territorios Posibles, de la Sugerencia Cultural del Banco de la República, en alianza con el Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. La conferencia de hoy, titulada La biodiversidad de las zonas alta y media del Valle del Magdalena, implicaciones de la variabilidad en la precipitación anual, está a cargo de Juan Pablo Gómez, quien es biólogo de la Universidad de los Andes, con maestría en biología de esta misma universidad, PhD en biología de la Universidad de la Florida, Gainesville, en Estados Unidos, y experiencia postdoctoral en el Departamento de Geografía de la Universidad de la Florida. Su investigación está enfocada en dos ramas de la ecología y la evolución. La primera es entender cómo se originan y se mantiene la diversidad en sitios megadiversos como Colombia y Perú, y la segunda está enfocada en el análisis cuantitativo de datos ecológicos que permiten comprender el funcionamiento de la naturaleza a partir de modelos estadísticos. Actualmente se desempeña como profesor asistente en el Departamento de Química y Biología de la Universidad del Norte en Barranquilla. Bienvenido, Juan Pablo, y muchas gracias por acompañarnos. Juan Pablo, ¿puedes activar tu cámara, por favor? Bueno, Catherine, mil gracias a ti por la invitación y pues al banco por hacerme este ofrecimiento de contar la historia sobre las aves, en específico del Valle del Magdalena, porque le puse un título de la biodiversidad porque este es un tema un poco más amplio, pero en específico hoy les voy a estar hablando de las aves. Entonces, muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Entonces, empecemos. Perfecto. Ahí estamos viéndolo. Bueno, entonces, perfecto, Catherine. Bueno, mil gracias y mil gracias a todos por estar aquí. Pues así como estaba diciendo Catherine, pues para mí es un orgullo poderles contar esta historia de investigaciones que he hecho a lo largo de los últimos años y pues que se centran en un poco en entender cómo se organiza la biodiversidad en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, pues así como ya Catherine lo mencionó, el título de mi charla se centra en la biodiversidad, pero en las zonas altas y medias del Valle del Magdalena. Probablemente en las otras charlas han hablado del Valle del Río enteramente. Yo me voy a enfocar, y va a ser un poco evidente de por qué me voy a enfocar en estas dos regiones principalmente durante la charla. Entonces, para empezar, quería darles un poco de una, digamos, visión general. Tal vez va a ser un poco más evidente de por qué escogimos el Valle del Magdalena para hacer este tipo de estudios. Una vez vemos un contexto principal en general de lo que pasa, ¿cierto? Entonces, para nadie es un secreto, y pues yo creo que todos los que estamos aquí estamos interesados en biodiversidad, pues hemos oído o somos conscientes básicamente de la biodiversidad en la que estamos parados y de la mina de oro en términos de biodiversidad en la que estamos parados en Colombia. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, estas son estadísticas del Instituto Humboldt que ha venido sacando en los últimos años, y lo que hace el Instituto Humboldt es básicamente recopilar estas estadísticas y la información que hace posible, por ejemplo, categorizar los países en países megadiversos, y especialmente en un país como Colombia, ¿cierto? Entonces, en este mapa vemos la biodiversidad en el mundo y vemos cómo está categorizado, por ejemplo, los 10 países más megadiversos, y vemos, por supuesto, que Colombia está en el top 5 y específicamente es el número 2 después de Brasil. Pero, digamos, en ese sentido, por ejemplo, es bien curioso llamar la atención a que Colombia sea uno de esos países, el segundo país más diverso por encima de países, por ejemplo, tan grandes como China, como la India, como, por ejemplo, países famosos en biodiversidad como Indonesia, como Australia. Nosotros en los documentales de National Geographic, del Discovery Channel, generalmente vemos documentales de la biodiversidad de esos países. Y cuando miramos a Colombia, Colombia está por encima de todos esos países, y especialmente teniendo un territorio relativamente pequeño comparado con otros países como, por ejemplo, Brasil. Si ustedes más o menos ubican a Colombia dentro de Brasil, Brasil es como 4 o 5 veces el tamaño de Colombia. Entonces, digamos, en ese sentido es bien sorprendente que este país sea ese país súper diverso, mega diverso, y eso es más o menos lo que yo voy a intentar
entender por qué tenemos este país megadiverso. Entonces, digamos, volviendo otra vez a las estadísticas de la diversidad de nuestro país, por ejemplo, entonces vemos que somos el primer país en el mundo con la mayor diversidad de aves y de orquídeas, el segundo país en el mundo con la mayor diversidad de plantas, anfibios, es decir, ranas y salamandras, mariposas y peces dulceacuícolas, quiere decir peces de río. El tercer país con la mayor diversidad de palmas y de reptiles, y el cuarto país con la mayor diversidad de mamíferos. Entonces no es solamente, digamos, agrupando todos los componentes de la biodiversidad que van mucho más allá de estos pocos componentes que están aquí, sino, digamos, también yéndose uno específicamente a algunos grupos. Es muy sorprendente cómo nuestro país en un territorio tan pequeño tiene la gran mayoría de la biodiversidad del mundo, ¿no es cierto? Y eso se ve reflejado un poco en este mapa que les traigo aquí. Es un mapa súper bonito que les recomiendo a los que están interesados en entender la biodiversidad y ver los patrones en general de biodiversidad, que visiten esa página que se llama Biodiversity Mapping. Y los investigadores han publicado una serie de artículos a través del espacio, a través de los diferentes grupos, pero lo que ustedes están viendo aquí básicamente es cómo está distribuida la diversidad de aves en las zonas de los trópicos del Nuevo Mundo, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a llamar el neotrópico. Entonces, simplemente lo que hicieron fue dividieron el neotrópico, la zona neotropical, en cuadrantes de 11 kilómetros por 11 kilómetros, y con base en información que ya está publicada, en distribuciones que se hacen a mano alzada, en una serie una recopilación de información muy juiciosa, entonces ellos empezaron a contar cuántos especies de aves podían encontrar en un cuadrante de 11 kilómetros por 11 kilómetros. Y aquí hay dos cosas de las cuales quiero resaltar primero. Entonces, fíjense ustedes que los colores rojos, por supuesto, digamos, refleja un poco más de diversidad, mayor número de especies de aves por ese cuadrante. Y los colores azules, pues más baja diversidad. Pero entonces, fíjense ustedes cómo Colombia tiene tanto las zonas más diversas como las zonas menos diversas que hay en todo ese neotrópico. Y cuando uno se pone a ver, por ejemplo, la zona, digamos Colombia en particular, en esa diversidad en un cuadrante, no es muy diferente a zonas, por ejemplo, en la Amazonía, pero ya sabemos que Colombia es el país más biodiverso en aves. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Inclusive si ustedes se ubican en realidad un poco hacia el Valle del Cauca, hacia la parte sur del Valle del Magdalena, son zonas que en realidad son medianamente pobres en esos cuadrantes de 11 kilómetros por 11 kilómetros en diversidad de aves. Son azules, lo cual refleja, por ejemplo, zonas de baja diversidad como toda la costa peruana, que es supremamente seca, como toda la costa chilena, yendo hacia al desierto de Atacama, que también es supremamente seco. Entonces empieza uno como a entrar en conflicto en ese sentido, porque primero les estaba hablando, por ejemplo, de Colombia es el país más diverso, Colombia tiene la mayor diversidad de aves, pero cuando uno va y mira, digamos, a una escala un poco más fina, ¿qué es lo que pasa? Porque no, eso no se ve reflejado, y no se ve reflejado aparte de unas zonas muy específicas como por ejemplo la Serranía de Perijá y la base del piedemonte amazónico en el Putumayo y el Caquetá, que sí son supremamente diversos, pero miren ustedes, por ejemplo, la parte del sur de Perú, el norte de Bolivia, que son de los sitios que tienen mayor diversidad alfa, que es lo que llamamos esa diversidad del cuadrante de 11 kilómetros por 11 kilómetros. Entonces, digamos, ¿cómo podemos reconciliar esos dos conceptos en donde Colombia no es mucho más diverso en un sitio específico que cualquier otro sitio en la zona neotropical, pero conjuntamente sí podemos... si decimos, por ejemplo, que Colombia es el país más diverso del mundo? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para reconciliar toda esa información? ¿Cómo hacemos para reconciliar esos dos conceptos? Y básicamente la pregunta en la que va a estar centrada el resto de esta exposición es entender por qué Colombia es el país más diverso desde dos factores. Uno, el factor evolutivo, y otro, el factor ecológico. Entonces, digamos, yo voy a enfocarme en el caso del Valle del Magdalena, pero antes de hablar un poco del Valle del Magdalena, quería hablar también un poco de las explicaciones tradicionales que se les da a la diversidad alta de Colombia, ¿cierto? Entonces, para nadie es un secreto que, digamos, todos los que están acá, si somos colombianos, este es el mapa de Colombia, por supuesto, y lo que estoy mostrando, ustedes ya pueden empezar a reconocer que es un mapa de elevación, ¿cierto? Entonces, el mapa de elevación está mostrando que son tierras bajas, por ejemplo, la Amazonía y los llanos orientales.
y la planicie Caribe y la región chocuana, ¿cierto? Entonces, principalmente tenemos esas tres regiones que son de zonas de tierras bajas, donde no hay influencia montañosa, y tenemos también, digamos, otras zonas de tierras bajas como la del Valle del Río Magdalena especialmente. En cierta medida el Valle del Río Cauca, pero voy a hacer una excepción en un momentico de por qué el Valle del Río Cauca no es tan considerado como un factor importante en las tierras bajas. Entonces, la primera explicación que empezamos a entender como con respecto a por qué Colombia tiene esa alta diversidad es, digamos, desde un punto de vista histórico y hablando de histórico evolutivo. Entonces, una de las cosas que vemos es que está conectado a través del Istmo de Panamá con una región biogeográfica un poco diferente que se llama la zona de Centroamérica y de Norteamérica, y nos podemos devolver unos 65 millones de años en donde Suramérica era básicamente una isla, ¿cierto? Entonces Suramérica se estaba separando de lo que era África en general y pasó bastantes millones de años, hoy sabemos que aproximadamente unos 45 millones de años completamente aislado, como flotando en la mitad del océano como una isla, y empezó a acumular una cantidad de diversidad a través del tiempo por, digamos, formación de nuevas especies, ese tipo de cosas. Por su lado, también Norteamérica, digamos, tuvo su origen evolutivo en cierta medida, ¿cierto? Entonces, también estuvo aislado de otras regiones del mundo, como por ejemplo Europa y ese tipo de cosas, pero entonces también tuvo un tiempo de evolución un tiempo en el cual se formaron sus especies propias. Y una de las primeras explicaciones que encontramos es que hace 20 millones de años, aproximadamente, hay personas que, digamos, antes se creía que era hace 3 millones de años, pero la evidencia reciente sugiere que más o menos hace unos 20 millones de años se empezó perdón, a formar el Istmo de Panamá y se conectaron las zonas norteamericanas con la región suramericana. Y al conectarse se formó una cosa, digamos, se pasó un proceso muy importante que llamamos, o que llaman los biólogos y los biogeógrafos, el gran intercambio biótico americano, que es que toda esa fauna que se había originado durante esos 45 millones de años subió hacia Norteamérica, y la de Norteamérica bajó hacia Suramérica. Entonces, a través del Istmo de Panamá, Colombia era paso obligado, y muchas de las especies de aves sabemos hoy que se originaron en ese momento y que se originaron en las montañas en Colombia y que luego volvieron por dispersión a subir dispersándose por el otro lado. Entonces, digamos, ese gran intercambio biótico americano fue una de las razones por las cuales Colombia es uno de esos sitios biodiversos, y entonces en eso empezamos a pensar en la posición geográfica que tenemos en el planeta, ¿cierto? Bueno, obviamente aparte de ser un país tropical. Pero la segunda parte importante que se ha notado principalmente en aves se ha hecho la mayor cantidad de investigación en este sentido. Y la segundo factor importante es la formación de la cordillera de los Andes. Entonces, si nos devolvemos otra vez unos 10 o 15 millones de años atrás, la cordillera de los Andes no existía. Y toda esta región del Valle del Magdalena era una formación de un lago, en realidad un lago súper grande, hacia donde fluía lo que era el río Amazonas en esa época. Digamos, el río Amazonas, después, por la formación de los Andes, se movió a fluir hacia lo que lo vemos hoy en realidad. Pero entonces el río Amazonas desembocaba más o menos en esta región del lago de Maracaibo, porque básicamente los Andes no existían. Y al no existir los Andes hay hay una cuestión importante aquí que tengo que aclarar, y tengo que hacer un paréntesis pequeño, y es que, digamos, la formación de las nuevas especies se da a través de la interrupción de la comunicación entre los individuos. Entonces, por ejemplo, tenemos una población que está distribuida en toda la Amazonía y los llanos de esta especie, por ejemplo, que los individuos se pueden mover de una población a otra sin ninguna restricción en lo absoluto, y en ese sentido se puede homogeneizar el material genético, y de esa forma se mantienen todas las poblaciones cohesivamente como una especie. En el momento que se genera una barrera para el movimiento, ¿cierto? Porque si estamos hablando de estas especies de tierras bajas, una montaña que crece, pues a esas especies no les gusta el frío para nada, y en ese sentido ya no van a cruzar con tanta facilidad o con tanta frecuencia hacia poblaciones que están al otro lado.
Entonces, a través del tiempo, lo que pasa en general es que estas dos poblaciones van a empezar a acumular diferencias y diferencias y diferencias simplemente porque, digamos, van cambiando por el ambiente, por cualquier cuestión, y finalmente estas dos ahora las reconocemos como dos especies diferentes. Entonces, la formación de la cordillera de los Andes aisló poblaciones que estaban al oeste que quedaron al oeste y al este de la cordillera de los Andes, y finalmente se convirtieron en especies nuevas. Entonces, segundo punto, la formación de la cordillera de los Andes es otro de esos factores supremamente importantes en por qué tenemos tanta diversidad. Tercer factor, la topografía de la cordillera de los Andes cuando entra a Colombia. Tal vez con excepción del río Marañón en Perú, la cordillera de los Andes es supremamente más compleja en Colombia que lo que es en el resto de su trayectoria hasta Chile, inclusive Argentina, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí les estoy mostrando, por ejemplo, en la parte sur, en donde la cordillera de los Andes entra a Colombia como una sola cordillera, y entre el Cauca, el Huila, una parte del Caquetá, toda esta región por aquí se divide en lo que conocemos nosotros como la cordillera occidental, que está aquí, la cordillera central, que está aquí, y la cordillera oriental, que está aquí. Entonces, de la misma forma como poblaciones que de tierras bajas, de clima caliente, digámoslo así, no les gusta el frío, pues poblaciones de clima frío tampoco les gusta el calor, ¿cierto? Entonces, estas zonas de tierras bajas que separan las montañas, pues también se vuelven barreras importantes para para el flujo entre estas poblaciones de aquí. Entonces, ya sabemos nosotros que lo que se conocía, y recientemente en los últimos 3 o 4 años con estudios genéticos, los investigadores Andrés Cuervo, Daniel Cadena, Gustavo Londoño, varios de los investigadores que han estado dedicados en describir una gran cantidad de estas nuevas especies, se han dado cuenta que esta formación de los Andes y esta particular complejidad de los Andes tiene una implicación supremamente alta sobre la diversidad que tenemos en Colombia, porque lo que se conocía como una sola especie que estaba en las 3 cordilleras, con análisis genéticos sabemos hoy en día que son 3, 4, 5, inclusive hasta 8 especies que no comparten absolutamente o comparten muy pocos genes entre sí. Entonces, ese es el segundo punto. Y estos dos puntos que les he mencionado sobre la formación de la cordillera de los Andes y la conexión de Colombia con Norteamérica, se ha estudiado bastante y sabemos, digamos, cuál es la implicación sobre esto. Pero hay un tercer punto que es el que yo quiero hacer un poco de énfasis a lo largo de esta conferencia, y es la variabilidad ambiental que tiene Colombia causada por esa complejidad topográfica. Aparte, digamos, de reconocer, por ejemplo, que las tierras bajas son un impedimento para la dispersión, o digamos, para la dispersión de especies de montaña, o las montañas son un impedimento para la dispersión de las especies de tierras bajas, por ejemplo, como lo estábamos, o las montañas son un impedimento para las tierras bajas, por ejemplo, como lo mencionando hace un minuto. Es relativamente poco el estudio que se ha hecho acerca de cómo esa complejidad topográfica genera una complejidad climatológica y al mismo tiempo puede tener una influencia sobre la distribución de la biodiversidad en nuestro país. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, aquí estoy mostrando dos cosas importantes. Uno es que tenemos una variación en la estacionalidad de la temperatura gigante. Por ejemplo, tenemos sitios muy estacionales, como por ejemplo los llanos orientales, el piedemonte llanero hacia Villavicencio, en el Meta, inclusive hacia Arauca, por ejemplo la zona inclusive de Barranquilla, la base de la Sierra Nevada de Santa Marta, y más aún la península de La Guajira, tiene una alta estacionalidad en la temperatura, es decir, digamos, varía muchísimo la temperatura a través del año. Pero también tenemos regiones en donde la temperatura varía muy poco, como por ejemplo zonas montañosas o zonas del Pacífico colombiano, e inclusive ustedes se pueden empezar a dar cuenta que en el Valle del Magdalena tenemos patrones bastante diferentes de esa estacionalidad. Lo mismo pasa exactamente con la estacionalidad de las lluvias. Entonces tenemos que las lluvias varían una cantidad en, digamos, la costa caribe, lo que es los llanos orientales, porque tenemos unos periodos muy secos, muy marcados, mientras que tenemos unos periodos húmedos muy marcados. Entonces, cuando no cae lluvia, cuando el periodo es seco, sabemos que, por ejemplo, en Barranquilla puede no caer una sola gota de agua en unos 6 meses, y de pronto tenemos un mes en donde llueve absolutamente todos los días con unas tormentas torrenciales. Entonces, a eso se refiere la estacionalidad en la temperatura, en las lluvias, perdón.
pero al mismo tiempo, entonces volvemos y tenemos zonas, por ejemplo, como las zonas más lluviosas del mundo, como el Pacífico colombiano, en donde básicamente llueve absolutamente todos los días constantemente, ¿cierto? O donde no llueve absolutamente nada en algunas regiones. No del Pacífico colombiano, pero algunas zonas diferentes. Entonces, digamos, esa variabilidad ambiental es supremamente importante en términos de cómo las especies se tienen que adaptar, en cómo el ambiente puede generar injerencias sobre cuáles son las especies que están ahí y, digamos, cómo puede distribuir de esa forma la biodiversidad y en cierta medida poder llevarnos a explicar un poco y reconciliar un poco ese tema de por qué no somos el país más biodiverso en un solo punto, pero sí en conjunto somos el país más biodiverso del mundo. Entonces ahí es donde entra el Valle del Magdalena y entra la importancia del Valle del Magdalena. Y en ese sentido, aquí estoy mostrándoles una foto del Valle del Río Magdalena a la altura más o menos del municipio de Honda. Honda estaría como más o menos aquí debajo, si me acuerdo bien, esto que ustedes están viendo aquí es Honda. Esto es la carretera nueva que baja de Bogotá hacia Puerto Salgar. Y este es el río Magdalena que ustedes están viendo aquí. Entonces, vamos a hablar mucho de los bosques del río Magdalena, especialmente de dos tipos de bosques bien particulares que hay en el río Magdalena. Y al fondo, lo que ustedes están viendo es, no se ve muy bien, pero se puede apreciar de alguna forma lo que es la cordillera central, ¿cierto? Entonces aquí estoy parado en la cordillera oriental, bajando desde Bogotá. Al otro lado está la cordillera central y este es el valle del río Magdalena. Entonces, primero que todo, es un valle bastante peculiar porque es uno de los valles más amplios y profundos de Sudamérica. Tal vez, digamos, uno puede, por ejemplo, aquí ver valles bien interesantes, pero no tan amplios como el Valle del Río Magdalena. Por ejemplo, aquí estamos en el Valle del Río Chicamocha, que está ubicado aquí en esta zona, ¿cierto? Es un valle bastante profundo que parte las montañas en dos. El Valle del Río Medellín, lo que llamamos el Valle de Aburrá, por ejemplo, en esta zona de acá, que también más o menos parte de la cordillera, perdón, este es el Valle del Cauca, el Valle del Río Medellín es este, perdón. Entonces parte la cordillera en dos y bueno, el Valle del Cauca, pero entonces fíjense ustedes la comparación entre el ancho del Valle del Cauca con el Valle del Río Magdalena. Entonces, primero, una de las cosas que tenemos es que es uno de los valles más amplios en tal vez el mundo, ¿no es cierto? Más bajos y amplios tal vez el mundo, pero definitivamente de zonas del neotrópico, zonas de tropicales del Nuevo Mundo. Segunda característica bien interesante del Valle del Río Magdalena, y es que la elevación no cambia mucho a través de kilómetros y kilómetros de valle, ¿cierto? Entonces, si ustedes nos devolvemos por aquí a esta zona, aquí más o menos es donde nace el río Magdalena, cae muy rápido la montaña, la cordillera central o digamos el nudo el páramo de las Papas que está aquí, digamos, en donde se separan prácticamente, este es el valle del río Patía, entonces aquí estamos parados en el nacimiento del valle del río Magdalena y ese río cae muy rápido en elevación hasta que llega a lo que llamamos nosotros propiamente la zona alta del río Magdalena. Y más o menos en esta zona del Huila no está más alto de unos 450, 500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Si nos ubicamos, por ejemplo, aquí está más o menos está Neiva por ahí. Y Neiva, si alguien de Neiva está por ahí me puede corregir, pero yo creo que está aproximadamente unos 450 metros sobre el nivel del mar. Ahora, seguimos la trayectoria. Esto aproximadamente son unos en línea recta unos 700 kilómetros aproximadamente. Y nos vamos por aquí a esta zona de Sabana de Torres en Santander. Estamos por aquí, por ejemplo, en Remedios, Antioquia. Esta región tiene, el valle como tal, tiene aproximadamente unos 150 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en esos 700 kilómetros de recorrido, generalmente es tierras bajas. Ese valle del río Magdalena está, digamos, en la planicie, en el fondo de las tierras bajas y no cambia mucho la precipitación. Y uno de los impactos que tenemos, por ejemplo, de que no cambie la precipitación, es que no cambie la elevación, perdón, es que la temperatura no cambia. Entonces hay un montón de factores que entendemos que hace que la temperatura y la elevación tienen influencia sobre la diversidad, pero hay otro montón de variables ahí confundidas que es difícil de controlar. En cambio, el Valle del Río Magdalena, al tener esa misma elevación,
podemos, digamos, descartar todas esas otras influencias, esas otras variables que tienen complejas esos gradientes de elevación, digámoslo así. Y aquí es donde se pone más interesante. Si vemos, por ejemplo, es uno también de los gradientes de lluvias más grandes o más pronunciados que tiene el país. Digamos, si uno se va, por ejemplo, para esta zona, eh, es tal vez el más grande, pero aquí, por ejemplo, tenemos una restricción un poco pequeña que son las serranías de Avive, unas tierras altas un poco más digamos, que pueden impedir el flujo, mientras que aquí sabemos que no hay absolutamente nada que impida el movimiento de las aves o de los mamíferos o de las plantas inclusive desde un sitio hacia el otro. Pero lo que estoy mostrando aquí en este mapa de calor son el promedio anual de lluvias. Entonces miren ustedes que la parte sur es bastante más seca, mientras que la parte del valle del medio del Magdalena es bastante más húmeda, es decir, cae mayor cantidad de lluvias. Y en ese sentido, por ejemplo, vamos aquí a esta zona, por ejemplo, la zona cerca de Huila, el municipio de Villavieja, en donde hay una precipitación anual media de aproximadamente unos entre 900 y 1200 milímetros. Y ahí, pues, digamos, el desierto de la Tatacoa está ubicado en el municipio de Villavieja y es básicamente un desierto, ¿no es cierto? No hay mucha lluvia. Mientras que si nos vamos a zonas, por ejemplo, aquí en estas zonas de la Serranía de las Quinchas, en estribaciones de la cordillera oriental, es otra de las zonas más húmedas del país después del Chocó, después de esta zona del Bajo Cauca antioqueño, el piedemonte amazónico. En esta zona puede llegar a caer, digamos, en un año de mucha lluvia hasta 6 metros de lluvia. Entonces la diferencia es básicamente entre unos 4 y 5 metros de agua que cae entre la zona baja y la zona alta. Entonces eso es algo bien importante. Y eso tiene una influencia sobre cómo se distribuye la biodiversidad y cómo se distribuye básicamente el hábitat, ¿cierto? Si hay más agua, pues entonces mayor vegetación, mayor productividad en general y los bosques se ven básicamente como un bosque, una selva húmeda, que es lo que llamamos, ¿cierto? Entonces aquí ven bastante, digamos, es bien importante y quiero hacer un montón de énfasis en lo oscuro que está esta foto en comparación con esta, ¿cierto? Y no es algo que sea porque ese día estaba lloviendo en el día que tomé esta foto, no, o sea, son más o menos 2 días soleados en donde la cantidad de luz que le entra al bosque es muchísimo menor en esta región húmeda que en esta región seca. Y básicamente una de las razones por las cuales es que la vegetación primero aquí es muchísimo más baja que aquí, aquí la vegetación es más alta, bastante más densa, con mayor diversidad de árboles, pero principalmente aquí en esta zona de aquí, la diversidad o la cantidad de especies que son deciduas, es decir, que se les caen las hojas durante un periodo del año, durante el periodo seco, es muy poquita, las especies de árboles me refiero, mientras que en esta zona la gran mayoría de árboles durante el periodo seco se les caen las hojas tal cual como lo vemos en Barranquilla, ¿cierto? Durante el periodo entre, digamos, a finales de noviembre, cuando ya lleva aproximadamente un mes sin llover, vemos que toda la zona, por ejemplo, de los bosques alrededor de Barranquilla están básicamente chamizos, sin hojas en lo absoluto. Entonces eso permite que mucha de la luz entre directamente hasta el suelo, mientras que aquí no, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que quiero hacer énfasis es que voy a usar este sistema en términos de que es un buen sistema porque es una región que es más o menos controlable para hacer estudios. Segundo, que no varíe en elevación. Tercero, que varíe en precipitación, lo cual hace que varíe una cantidad en el hábitat que tenemos en cada una de las regiones y que va cambiando gradualmente, ¿cierto? Entonces, la pregunta y la gran pregunta que voy a empezar a responder de aquí en adelante es cuáles son los mecanismos que regulan la biodiversidad en el Valle del Magdalena, y aquí voy a hacer, digamos, un paréntesis porque no es biodiversidad en realidad, sino es la diversidad de aves, porque me voy a enfocar en la diversidad de aves, pero uno puede empezar a jugar con cualquier otro grupo de organismos diferente y ver qué tanto se comparte. Ya, digamos, con las investigaciones que conozco con base en las plantas, tiene más o menos los mismos resultados y las mismas implicaciones de las cuales voy a hablar hoy en este restico de charla que me queda, pero
Entonces, en ese sentido, digamos, estos mismos mecanismos se pueden aplicar a cualquier otro organismo y estas ideas se pueden aplicar y se pueden estudiar. Entonces, primero, los mecanismos evolutivos. Y de los mecanismos evolutivos, entonces voy a hablar básicamente de dos. Uno, que es adaptación, y segundo, que es especiación. Adaptación es cómo las especies se adaptan al ambiente a través del cambio en su morfología, y eso es una cosa que es importante, que es el cambio debe ser heredable, es decir, debe ser, digamos, propio de la especie que lo pase a sus siguientes, a sus descendientes, ¿cierto? Es decir, tiene ningún sentido que el cambio se dé durante la vida del organismo y una vez ya ese cambio se da, el organismo se muere y se pierde todo ese proceso de adaptación. El proceso de adaptación se da a una escala de millones de años, 1, 2, 3 millones de años, y las especies lentamente se van amoldando al ambiente que los rodea de acuerdo a las diferentes presiones que finalmente donde ellos viven, ¿cierto? Y el proceso de especiación es básicamente cómo se forman las especies en un punto en donde, digamos, la población está tan mezclada y la morfología y la genética está tan mezclada que nadie absolutamente en el mundo duda que son dos especies o una especie, perdón, mientras que si nos vamos a otro punto en el otro extremo, digamos, las morfologías son tan diferentes que finalmente nadie duda que son dos especies completamente diferentes. Entonces, digamos, la diferencia es que digamos, la adaptación puede llevar a especiación, pero la especiación no necesariamente se debe llevar se debe llevar a cabo por adaptación. En este caso, sí voy a hablar especialmente de esos procesos de especiación que se dan por adaptación. Y el segundo es los componentes ecológicos, que primero, digamos, lo primero que se da es que se dan a una escala temporal bastante más corta, ¿cierto? Es decir, la organización de la biodiversidad, debido a que todavía no se han adaptado todas esas especies a su ambiente, entonces algunas se extinguen localmente, algunas llegan y de esa forma, digamos, cómo todos esos mecanismos pueden llegar a determinar cuáles especies se están extinguiendo y cuáles están persistiendo en cada una de las zonas de acuerdo con estos procesos ecológicos que les voy a hablar específicamente. Entonces, competencia, depredación, parasitismo y filtro ambiental. Y menciono aquí competencia porque uno de mis colaboradores es uno de los más acérrimos defendientes de competencia, pero digamos, me voy a saltar ese paso porque es difícil de interpretar y es difícil de llegar a la competencia por los recursos y a poder probar cómo la competencia por los recursos tiene una influencia sobre la organización de la diversidad, mientras que específicamente tenemos medidas de cómo la depredación afecta, de cómo el parasitismo afecta y de cómo hay unas medidas de filtro ambiental. El filtro ambiental es básicamente es cómo el ambiente está determinando, de acuerdo con sus condiciones ambientales, está determinando cuáles especies y cuáles otras especies. Aquí, por ejemplo, ustedes ven en comparación que esto puede ser la temperatura, las lluvias, la sequía, cualquier cosa, mientras que aquí son directamente interacciones entre las especies a diferentes niveles tróficos. Y los niveles tróficos me refiero a que, por ejemplo, aquí son especies que se alimentan de lo mismo principalmente, mientras que aquí son especies que una se alimenta de la otra y aquí, pues, digamos, es otra forma de cómo una se alimenta de la otra. Entonces, digamos, voy a ir paso a paso a cada uno, digamos, tratando de buscar cuál es la evidencia que tenemos para cada uno de estos pasos y finalmente cómo estos procesos que estoy mencionando aquí son los que en mi manera en gran medida explican por qué el Valle del Magdalena tiene aproximadamente unas 500 o 550 especies de aves en esas zonas medias y altas que estábamos estudiando. Entonces, devolvámonos a nuestro mapa de lluvias y pensemos nuevamente en cómo, por ejemplo, la diferencia en el hábitat genera también una diferencia en los alimentos, ¿cierto? Entonces, escogimos principalmente una especie y esta especie en particular, bueno, en realidad escogimos como 5 especies, probamos 5 especies, pero les voy a mostrar solamente los resultados de 2 especies y finalmente voy a hacer un poquito más de énfasis en esta que les estoy mostrando aquí. Pero entonces escogimos especies en donde sabíamos, por ejemplo, que de los recursos de los cuales se alimentan estas especies cambiaban a lo largo de este gradiente ambiental. Entonces, un personaje muy famoso en Costa Rica en los años 70, un ecólogo muy famoso que se llama Daniel Jansen, él probó y tiene varios artículos en donde mostraba, por ejemplo, cómo el tamaño de los insectos
cambiaba de acuerdo si uno estaba en bosque seco o en bosque húmedo. Si estaba en bosque seco, los insectos eran más pequeños, mientras que si estaba en bosque húmedo, los insectos eran más grandes. Y al ser los insectos más pequeños o los insectos más grandes, pues por supuesto tienen más o menos proteína y, digamos, la búsqueda de alimentos se hace más difícil cuando es más chiquito, más fácil cuando es más grande, y en ese sentido, entonces, digamos, escogimos especies de aves que principalmente se alimentaban de insectos para mirar a ver cómo las características morfológicas de estos insectos de estas especies de aves variaban a lo largo del gradiente, que nos pudieran estar haciendo indicios de que, a pesar de ser una misma especie, el ambiente está generando una fuerza tan fuerte que genera cambios en su morfología a pesar de estarse conectando, ¿cierto? Y los resultados son bastante sorprendentes, y miren lo que les estoy mostrando aquí, por ejemplo. Entonces, como mecanismos evolutivos de adaptación, entonces encontramos que estas dos especies en particular, este trepador y este jacamar, tienen un cambio en la morfología impresionante. Miren, cuando ustedes están en la parte sur del Valle del Magdalena, donde la precipitación es baja, en promedio un individuo pesa aproximadamente unos 37 a 40 gramos. Mientras que si nos vamos al otro extremo, por ejemplo, del Valle del Magdalena, donde caen aproximadamente 4 metros de agua, pues pesa casi que el doble, unos 50, 55 gramos. Entonces, digamos, es un incremento en el tamaño corporal en promedio de las poblaciones impresionante, porque es casi 2 veces, o digamos, aumenta en un 100% el tamaño corporal. Entonces, mientras en el Valle del Magdalena, en la parte sur, en el bosque seco, tenemos individuos bastante pequeños, en la parte norte tenemos individuos bastante grandes. Mientras que, digamos, eso pasa más o menos similar en términos con este jacamar colirrufo, en donde miren el tamaño del pico. El culmen se refiere a la longitud del pico desde aquí hasta la punta, y miren el cambio. Para mí este resultado es inclusive más impresionante que el peso corporal. Cuando tenemos en el bosque seco un tamaño de pico supremamente largo, como de aproximadamente unos 50 milímetros, tenemos en el bosque húmedo un tamaño de pico de aproximadamente unos 40 milímetros. Es decir, es un cambio en el tamaño del pico de 1.5 centímetros en un pájaro que probablemente de cola a pico mide aproximadamente unos 20 centímetros. Entonces es casi un 5 o 6% de diferencia en unas poblaciones que están sometidas a diferentes condiciones ambientales. Pero entonces, digamos, ¿cómo podemos entender esto? Y, bueno, es posible, no tenemos evidencia, pero de acuerdo con lo que les dije de Janssen, es posible que estos recursos sean los que están determinando el tamaño del pico. Entonces, especies que tienen picos más cortos, en donde los insectos son más grandes, pueden capturar estos insectos con mayor eficiencia, mientras que los picos más largos pueden capturar los insectos más pequeños con mayor eficiencia. Mientras que en este lado, digamos, de este trepador podemos pensar, bueno, claro, como aquí hay menos recursos, en general los insectos son más pequeños, pues entonces no puede soportar un tamaño corporal muy grande, es decir, no puedo ser supremamente grande, porque ya de por sí el metabolismo va a ser más alto en un individuo más grande, necesito soportar más masa y ese tipo de cosas. Hay otras interpretaciones de acuerdo con la temperatura que podemos hablar después, o si alguien tiene una pregunta, yo tengo otras ideas de por qué alternativamente puede funcionar, pero para mí, digamos, una explicación con base en los recursos en los insectos es bastante interesante. Pero entonces, vamos, por ejemplo, de estos mecanismos evolutivos de adaptación, cómo estos mecanismos evolutivos de adaptación pueden llevar a un proceso de especiación. Entonces aquí entramos, por ejemplo, en el estudio de un poco cómo se comunican las aves entre unas y otras. Entonces, con una estudiante de la Universidad del Tolima, una estudiante de pregrado, Estefanía Guzmán, una vez encontramos estos resultados, entonces nos sentamos a pensar y dijimos, bueno, pues una de las formas como se puede dar especiación y cómo esta diferenciación adaptativa puede finalmente llegar a generar nuevas especies dentro del Valle del Magdalena es de esta forma. Y una de las cosas que han encontrado los investigadores es que, por ejemplo, aquí tenemos dos machos, ¿cierto? Un macho grande y un macho pequeño. Ya de por sí, la diferencia en los tamaños hace que este por agresividad vaya a ganar contra este. Entonces, este va a probablemente desplazar a los que son más pequeños, más sumisos de zonas más productivas. Pero una implicación en cuanto a los cantos es que individuos que son más grandes, por restricciones alométricas, por restricciones del tamaño, por restricciones en cómo está distribuida, digamos, la siringe, que es como la caja de resonancia de las aves, ya sabemos que esas especies tienen un límite en la frecuencia que pueden emitir. Entonces, especies más grandes
generalmente emiten el sonido y emiten los cantos a unas frecuencias más bajas que especies más pequeñas que emiten sonidos a frecuencias más altas. Digamos, en estas aves principalmente que no aprenden el canto a través de la vida, el canto es una de las características, y que además andan en un ambiente supremamente oscuro, el canto es una de las características más imponentes y más importantes para el reconocimiento intraspecífico. Entonces, si uno le pregunta a una hembra, es probable que la hembra grande no reconozca al chiquito, mientras que la hembra chiquita no reconozca, mientras que la hembra grande sí reconozca al grande, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estoy, digamos, reflejando aquí. Grande con grande se aparean, mientras chiquito con frecuencia más alta no se aparean, ¿cierto? Y lo que vemos es básicamente que hay un cambio significativo en las características del canto a lo largo del gradiente, ¿cierto? Entonces vemos, por ejemplo, aquí zonas secas tienen unas características particulares. Esto es una medida de cómo se ve el canto en un espacio multidimensional. Y vemos que, por ejemplo, cambia significativamente, digamos como así haciendo una curva, a medida de que incrementa la precipitación. Y esta es otra medida de otras características diferentes que disminuye a medida que incrementa la precipitación. Entonces, el canto sí cambia. Entonces, ahora nos fuimos y buscamos la genética, y en la genética encontramos pues un patrón bastante interesante, porque entonces miramos a través de todo el genoma de cada uno de estos individuos, y lo que encontramos es que, al parecer, si ustedes se fijan, aquí están los individuos de Centroamérica, y los individuos del bosque seco están más cercanamente emparentados entre ellos que lo que están con cualquier otro individuo por aquí, ¿cierto? Entonces, con excepción tal vez de este individuo y de este individuo, pero en general ustedes no ven ningún rojo dentro de los azules, o digamos en general ningún azul dentro de los rojos. Pero lo que sí es interesante es que, por ejemplo, este grupo azul está más cercanamente emparentado de los rojos de lo que está con cualquier otro azul, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que parece ser que está pasando es que sí hay una selección para que los pequeños se apareen con pequeños y se mantengan siendo pequeños, mientras que los grandes en general se han ido moviendo desde el norte hacia el sur, desde Centroamérica. Estos son individuos del Urabá, y a medida que uno se va, digamos, encuentra individuos que capturamos consistentemente desde el norte hacia el sur, como yéndose como si fuera hacia bosque seco. Entonces es bien interesante ese patrón, porque parecen estar en un proceso, digamos, de divergencia, en un proceso de especiación a través del canto, a través de, digamos, no aparearse, pero eso no pasa en otras especies. Entonces hay un poco de evidencia mezclada. Entonces miren ustedes que aquí les estoy mostrando cómo, digamos, la distancia genética está explicada por dos factores. Primero, la distancia geográfica, es decir, a medida que estoy más lejos de uno del otro, pues entonces menos probabilidad de aparearme tengo y más diferencias genéticas voy a tener. Entonces uno debería ver, por ejemplo, unas líneas así como incrementando, como estas que vemos aquí en esta especie de aquí, pero eso no lo vemos. Otro de los factores que es bien interesante de ver es que, por ejemplo, el río Magdalena no genera ninguna barrera para estas especies tampoco, porque fíjense, por ejemplo, que hay en promedio el mismo número, la misma cantidad de divergencia genética entre individuos que están en riberas opuestas, que están por el gris, versus individuos que están en la misma ribera, que sería el negro. Inclusive hay, digamos, parejas de individuos que tienen una diferencia genética más alta estando en las mismas riberas que lo que están en riberas opuestas. Entonces, digamos, ahí entra un poco, y este fue un artículo que publicamos con Juliana Sandoval y Daniel Cadena en 2017, una revista que se llamaba AUC, o que se llama DIOC, y digamos es una de las revistas en ornitología principales. Y entonces aquí concluíamos básicamente que en realidad el Valle del Magdalena no tenía mucha influencia dentro de la genética y la especiación de estas especies. Probablemente hay una cantidad de interpretaciones, pero podemos seguir hablando de eso. Pero en el caso de esta especie en particular, al parecer sí, porque ya miramos otra evidencia genética y nos está indicando otra historia completamente diferente, como les estamos viendo, como les expliqué hace un minuto. Y entonces ya pasamos al punto de cómo los mecanismos ecológicos pueden explicar la diferencia en las variables en la biodiversidad a lo largo del Valle del Magdalena. Entonces, para eso lo que hicimos fue, nos fuimos a cada uno de estos puntos. Estos puntos representan
un sitio, una finca que muy amablemente las personas en general en el Valle del Magdalena, una de las cosas es que no encuentra uno reservas privadas, sino que, perdón, reservas públicas, sino que todas las reservas y todos los sitios en donde nosotros hicimos el trabajo son reservas privadas de personas que han decidido por sus propios medios conservar sus fragmenticos de bosque y conservar el medio ambiente que hay, y en un medio ambiente, digamos, en un sitio complejo en donde está dominado por principalmente la ganadería. Hay otros tipos de cultivo, pero pues digamos la ganadería se ha llevado básicamente la gran mayoría de los bosques de esta región. Pero entonces fuimos a cada uno de estos sitios y en cada uno de estos sitios contamos todas las especies de aves y contamos todos los individuos que había a través de un periodo de unos 3 años aproximadamente. Y lo que quiero que se fijen aquí es básicamente los 3 nubes de punto dicen lo mismo, pero para hacer el paisaje un poco más simple, cada uno de estos puntos es un sitio. Y qué tan cerca están indica qué tan similares son en las especies que están presentes en cada uno de estos sitios, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, 1, 2, 4 y 3, entonces tenemos 1, 2, 4 y 3, que geográficamente están bastante distantes, ambientalmente no están tan distantes, ¿cierto? Porque todos están por debajo de estos 2.300 milímetros, que es básicamente la cota del bosque seco. Y luego tenemos otro grupo aquí diferente, que es el 7, 9, 8 y 6. Y a pesar de que el 6 y el 5, por ejemplo, están muy cerca geográficamente, el 6 y el 4 están muy cerca geográficamente, en realidad ambientalmente están muy lejos y además en las especies de aves que encontramos están muy lejos. Entonces, ese era el primer paso que teníamos que ver. Si en realidad, por ejemplo, a través del Valle del Magdalena encontrábamos las mismas especies de aves independientemente de donde estuviéramos parados, o si había una diferencia en la composición de las especies que había y eso era consistente con digamos, estos patrones de lluvias. Y lo que encontramos es, sí, definitivamente hay un grupo aquí, otro grupo aquí y una localidad que es una localidad de transición que es básicamente intermedia, en donde ahí se juntan especies que son de bosque seco con especies que son de bosque húmedo y se vuelve bien interesante esa localidad. Entonces, a pesar de que hay una distancia muy grande, la distancia ecológica pequeña hace que sean muy similares y entonces hace dos grupos, como dos entidades. Y acuérdense que es a pesar de que no hay ninguna restricción para que las especies se muevan. Entonces empezamos a pensar, por ejemplo, en cuáles son los mecanismos para explicar eso. Y el primer mecanismo es básicamente la depredación. Recuerden que de competencia no voy a hablar en esta charla porque, digamos, tiene unas implicaciones complejas, pero hemos, digamos, a través del tiempo y desde hace básicamente muchos... más o menos desde los 50, muchos investigadores propusieron que zonas que son climáticamente menos estables, como el bosque seco, por ejemplo, tiene una estacionalidad en la precipitación y en la temperatura más grande, y tienen menos depredadores y las especies sufren menos de depredación que donde hay mayor estabilidad en el clima, ¿cierto? Nosotros con otras investigaciones que hemos hecho en Perú y digamos esas investigaciones preliminares que hemos hecho en el Valle del Magdalena, hemos estimado que en los bosques húmedos solamente el 5% de los nidos que un individuo pone, o digamos que si yo soy un individuo solamente el 5% de las veces voy a ser capaz de, digamos que mi progenie siga adelante y se convierta en adulto y ese tipo de cosas. Entonces, este escenario, aunque parece trágico, aunque parece, digamos, un poco fuera de lo común, en realidad es el escenario bastante más común en cualquier otra parte de las zonas tropicales de los bosques húmedos. Y no es solamente eso, sino miren, aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, los monos, aquí hay un ejemplo de este carriquí que tenemos cerca de Barranquilla. Estas especies también son supremamente depredadoras. Aquí este carriquí se está comiendo, por ejemplo, este nido. Entonces, en ese sentido, digamos, la depredación puede potencialmente tener un efecto sobre cuáles son las especies que se están adaptando, por ejemplo, al ambiente. Y en ese sentido, pensamos, por ejemplo, aquí estoy mostrando los dos extremos, ¿cierto? Entonces, miren aquí ustedes, por ejemplo, voy a ponerle pausa aquí un segundito.
Miren ustedes, por ejemplo, aquí tenemos los dos tipos de bosque y en el bosque húmedo tenemos depredadores como los tucanes, son supremamente depredadores voraces, los micos, las aves rapaces, otras aves, serpientes, roedores, marsupiales. Mientras que cuando nos vamos al bosque seco, principalmente son aves rapaces, otras aves, marsupiales y roedores. Entonces, en realidad no tenemos tantos depredadores, ni depredadores tan voraces, por ejemplo, como las serpientes, los micos o los tucanes, ¿cierto? Esos son los que principalmente son depredadores. Y estoy hablando solamente de depredadores de nido. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar, por ejemplo, que en un bosque húmedo las especies necesitan esconder de cierta medida sus nidos de mayor forma. Entonces, por ejemplo, así como me voy a volver aquí un momentico, esto es un trepador que se está escondiendo en su nido, el nido está aquí debajo, esto no es de casualidad, sino que él venía subiendo, por ejemplo, aquí ya van a ver cómo sube, y se esconde en su nido. Mientras que aquí esta especie, por ejemplo, está aquí claramente armando su nidito de copa bastante expuesto, poco fácil de encontrar para los depredadores, cuando allá es mucho más difícil de encontrar. Entonces, digamos, la predicción de eso es que donde hay menos depredadores, pues en realidad, ¿qué me importa cómo hago el nido? ¿Cierto? ¿Cómo? Porque si me encuentran, pues igual hay pocos depredadores, entonces no importa, no es tan grave. Mientras que si hay muchísimos depredadores, pues entonces yo lo tengo que esconder muy bien. Y eso es justamente lo que encontramos, eso es lo que están viendo aquí. Esta es la abundancia relativa de las especies que tienen cierto tipo de nido. Entonces miren ustedes cómo, por ejemplo, los nidos de copa disminuyen a medida que uno aumenta la precipitación, es decir, hay mayor depredación, y los nidos de cavidad incrementan a medida que uno incrementa la depredación, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, al menos digamos, especulativamente, uno puede decir, definitivamente los mecanismos de depredación a través de esas diferencias en la depredación es importante. Luego, entonces, digamos, ya podemos terminar, digamos, esta parte de la depredación y seguimos con el segundo mecanismo que es, pues se me olvidaba mencionar, este fue una parte de un artículo que publicamos con varios colaboradores este año, de hecho, está recién salido en esa revista que se llama Global Ecology and Biogeography. Y entonces, en otro artículo que publicamos en el 2018 con Pablo Pulgarini, en esa época él era estudiante de doctorado de la Universidad de los Andes, hoy en día es profesor en la Universidad CES en Medellín. Entonces, nos preguntamos también como, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con otros factores que incrementan la mortalidad y que incrementan la capacidad de sobrevivir de los individuos? Entonces, uno de los factores más importantes es, por ejemplo, qué tanta carga parasítica hay. Y ya se ha demostrado, por ejemplo, que la malaria aviar es capaz de borrar poblaciones enteras. Por ejemplo, hay un caos ambiental en Hawái por la introducción de los vectores de malaria aviar, que son principalmente los anófeles, los insectos, los zancudos del género Anopheles, en donde han extinguido la gran mayoría de las especies endémicas que había en Hawái, en algunas de las islas de Hawái. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que la malaria puede extinguir poblaciones, entonces las especies se tienen básicamente que acoplar y adaptar a esas cargas parasíticas. Y uno puede pensar, por ejemplo, ¿dónde hay más zancudos? Pues por supuesto en donde hay más humedad, más charcos, más posibilidades para reproducirse. Y no es mentira, miren, por ejemplo, aquí yo no sé si ustedes están viendo, pero esto es una foto que tomé en uno de los sitios del bosque húmedo. Miren la cantidad de zancudos que hay en esa pared, o sea, para mí eso era medio dramático uno tener que ir a ese sitio porque no les muestro otras fotos, pero la gente tiene que salir como completamente cubierta porque ya después de tantas picaduras, pues uno como que le da hasta fiebre y todo de tantas picaduras de zancudos y pues ni decir enfermedades que le puede dar a uno. Pero entonces, definitivamente uno lo que espera es que esos sitios húmedos tengan más vectores y por lo tanto tengan más probabilidad que los individuos se contagien de malaria. Pero en realidad eso no fue lo que encontramos. Entonces lo que hicimos fue capturar algunas especies de aves, por ejemplo por aquí, y procesarlas, sacarlas un poquito de sangre y después mirar con genética y mirar, digamos, con microscopía cuál era la proporción de individuos en cada una de las localidades que tenía que estaba infectada de malaria. Y lo que encontramos fue evidencia, digamos, en favor de lo que esperábamos y en contra de lo que esperábamos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquí, digamos, en este saltarín, encontramos que sí incrementa la prevalencia de malaria, pero mientras tanto, en esta especie, que es una tángara, disminuye la malaria a medida que aumentan hipotéticamente
los vectores. Entonces, el parasitismo parece estar más relacionado con las capacidades de cada una de las especies de combatir la malaria o inclusive los hábitats en los que habita cada una de estas especies. Y finalmente, para entrar a la recta final de los mecanismos ecológicos, entramos al filtro ambiental. Y esto fue algo que se nos ocurrió a medida que íbamos progresando también con la investigación y con los estudios. Y volvemos otra vez a la estacionalidad de la temperatura. Entonces, acuérdense que este mapa se los mostré al principio de la charla, en donde fíjense que la estacionalidad de la temperatura es muchísimo más alta y esto es anualmente, ¿cierto? Muchísimo más alta en la parte sur del Valle del Magdalena, o sea, la parte seca, mientras que en la parte norte la estacionalidad parece no ser tan alta. Pero cuando uno pone un medidor dentro del bosque, miren la impresionante variabilidad diaria que hay y la diferencia en la variabilidad diaria que hay. En un bosque seco que está representado aquí en rojo, por ejemplo, de día puede subir a 37 grados, inclusive casi a 40 grados más o menos cuando está uno en los meses de octubre o septiembre, octubre, pero por la noche, en ese mismo día, puede bajar a unos 18 grados. Entonces, esa variabilidad ambiental diaria es muy grande y las especies tienen que estar adaptadas a esa variabilidad ambiental grande, ¿cierto? Mientras que en el bosque húmedo hay una variabilidad grande, pero no tanto ni comparable con lo que hay en esos bosques secos. Y a pesar de que, fíjense que la temperatura promedio durante estos 2 años y medio en donde medimos la temperatura es en realidad más o menos similar, ¿cierto? 25.9, 24.9, en realidad 1 grado centígrado en el promedio para, ¿cuánto es eso? Como aproximadamente unos 10, 15 grados centígrados de diferencia entre el día y la noche, pues es una diferencia supremamente marcada. Entonces, para mirar a ver cuál era la influencia que tenía esto, nos imaginamos, empezamos a pensar y a discutir y dijimos, mire, un momentico, ya por otros estudios que hemos hecho, otras investigaciones que ha hecho mi colaborador Gustavo Londoño en Perú, sabemos básicamente que a las aves adultas no les importa la temperatura, son capaces, tienen tan buenas capacidades regulatorias que en realidad esa variabilidad en la temperatura no les importa. Ahora, los nidos es otra cuestión completamente diferente, porque sabemos, por ejemplo, que durante el periodo de huevos y los primeros días de los pichones, esos pichones no son capaces de regular la temperatura y por lo tanto dependen exclusivamente de la temperatura ambiental, uno, y de la temperatura que les pueda dar el parental, digamos, incubando en ese sentido. Pero se vuelve un problema muy serio, digamos, en el frío no es tan serio, porque simplemente yo me siento y le paso toda mi calor y listo, se acabó el problema. Pero, ¿qué pasa cuando mi temperatura sube a 35, 37 grados, en donde llega a unos límites en realidad muy peligrosos para las proteínas del cerebro, para, digamos, golpes de calor, como se dicen coloquialmente? ¿Qué pasa con esas, cómo hacen las especies? Y bueno, hasta ahora no tenemos la respuesta, pero lo que sí vimos es un resultado supremamente interesante. Y lo que hicimos es monitorear una cantidad de nidos en un bosque seco y en un bosque húmedo en el Valle del Magdalena. A cada uno de estos nidos cogimos y le pusimos una temperatura, un medidor de temperatura que registraba la temperatura cada 30 minutos. Entonces podíamos en cada uno de los nidos monitorear cómo variaba esa temperatura con respecto a la variación ambiental que había justamente en ese mismo momento. Entonces el medidor, digamos, era un medidor que estaba aquí pegado y tenía un medidor aquí afuera y tenía un medidor aquí adentro, perdón, y otro aquí afuera. Y en ese sentido, digamos, teníamos comparativamente las dos medidas de temperatura, dentro del nido y fuera del nido. Y miren ustedes que para mí esto es lo más sorprendente del mundo, porque miren, por ejemplo, la variabilidad ambiental a la cual los nidos están expuestas, que está en estas cajas grises, ¿cierto? Los nidos están expuestos a una variabilidad ambiental de aproximadamente unos 10, 12 grados en promedio, esto es diariamente, ¿no es cierto? En el bosque seco, mientras que en el bosque húmedo en realidad son apenas unos 2 o 3 o 4 grados a los que están expuestos en esa variabilidad. Pero ¿qué pasa dentro del nido? Eso es lo más sorprendente del mundo. ¿Cómo hacen? No tenemos ni idea todavía. Eso es una de las cosas que estamos tratando de buscar financiación para seguir investigando y para poder encontrar, digamos, esos pedazos que nos hacen falta para terminar de armar el rompecabezas que propusimos básicamente en este artículo del 2020. Y miren ustedes que la variabilidad dentro del nido es exactamente igual en un bosque seco que en un bosque húmedo, ¿cierto? Entonces, eso
implícitamente lo que pasa es que las especies de bosque seco son capaces de amortiguar esa variabilidad ambiental a través de probablemente el posicionamiento del nido, la temporada en la que ponen los nidos, en donde principalmente la temporada puede estar siendo un poco menos variable que el resto del año, o puede ser a través de mecanismos comportamentales de activamente, digamos, aletear sobre el huevo. No tenemos ni idea. Pero, digamos, esto es un resultado que es bastante interesante y que yo creo que merece la pena que sigamos explorando. Entonces, en resumen, básicamente lo que encontramos es que los mecanismos que regulan la biodiversidad en el Valle del Magdalena son de ambos tipos. Evolutivos, ¿no es cierto?, a través de la adaptación. Entonces ya vimos como, por ejemplo, las diferencias en las lluvias generan diferencias en las morfologías de muchas especies. La especiación, digamos, yo le puse aquí un chulito porque ya, digamos, tenemos evidencia que al menos en ese trepador hay cierta medida de diferenciación genética que está probablemente dada por esa o llevada a cabo por esa diferenciación ambiental, pero, digamos, eso está ahí tambaleando, como por decirlo así. Eh, los niveles, y a nivel ecológico, entonces, competencia sigue siendo una pregunta que pues ahí hemos estado tratando de mirar cómo hacemos para responderla. Tenemos algunos resultados preliminares con un estudiante de la Universidad de Massachusetts, no, perdón, de Hampshire College en Massachusetts, que hizo algunos experimentos de respuesta de los cantos y viendo cómo, de acuerdo con con la cantidad de recursos, responden los unos a los otros. Depredación definitivamente parece que sí. Todavía, digamos, nos falta terminar de armar el rompecabezas y medir específicamente la depredación o cuáles son los niveles de depredación a los cuales los individuos en el bosque seco están sujetos. Parasitismo en realidad parece ser más una característica de la especie que otra cosa. Y el filtro ambiental, definitivamente, yo creo que sí, porque solamente las especies que son capaces de amortiguar esa variabilidad en la temperatura ambiental que existe en el bosque seco son las únicas que son capaces de sobrevivir a esa variabilidad ambiental, valga la redundancia, ¿no es cierto? Entonces, digamos como para volver otra vez a cómo podemos atar eso a la explicación de por qué Colombia es un país biodiverso, megadiverso en realidad, y de cómo, digamos, estos estudios, por ejemplo, contribuyen a otro pedazo del rompecabezas que la gente no, como que nadie, que no muchas personas habían estudiado hasta el momento, y es que básicamente entendemos ahora que hay unos mecanismos muy específicos que permiten la presencia de unas especies e impiden la presencia de otras especies en unas regiones. Entonces, volviendo al tema de que la complejidad topográfica genera una complejidad ambiental altísima en el Valle del Magdalena y en general en Colombia, ¿no es cierto? La complejidad, por ejemplo, la cantidad de montañas, los valles, sin hablar, por ejemplo, los patrones meteorológicos y ese tipo de cosas, pues entonces estamos enfrentados a que además de las barreras físicas, de los factores evolutivos, constantemente los factores ambientales y esa complejidad ambiental está, digamos, moviendo las especies alrededor, haciendo que cambien y por eso entonces finalmente llevamos a un país que es megadiverso. Entonces, con eso no quería terminar sin agradecer a una cantidad de gente que ha hecho parte de este estudio y que, digamos, a través del año sigue haciendo parte y seguimos colaborando, por ejemplo. Por supuesto, digamos, es supremamente importante para mí personalmente darle muchas gracias a las personas que nos permitieron trabajar en todas sus fincas y que hacen un esfuerzo inmenso por preservar esos pequeños fragmentos de bosque que hay, las personas que trabajaron en el campo, mis entidades financiadoras y bueno, pues con eso termino y sí agradecerles a ustedes pues por su presencia y por su atención. Muchas gracias, Juan Pablo, por esta excelente conferencia muy completa. Nos da otros campos, otras miradas. Me sorprendió muchísimo esos 3 puntos que mencionaste, que son primordiales y que inciden muchísimo en esta biodiversidad, que es el intercambio biótico, que me pareció realmente bastante interesante. La no existencia de la cordillera de los Andes, que permitía esa afluencia e intercambio y permanente circulación de especies.
y la topografía de la cordillera de los Andes, que es la más compleja en Sudamérica, y la variabilidad ambiental que esta presenta. No tenemos preguntas ni en Facebook Live ni en Webex, lo que nos da un fuerte indicador de que tu conferencia fue muy, muy clara. Y bueno, y sé que de esto se van a seguir desprendiendo otras conferencias, otros análisis, y que activarán en los investigadores la manera de resolver esas otras preguntas que nos hacías durante tu intervención. Así que bueno, agradecida contigo y con nuestros usuarios que nos acompañaron en las plataformas virtuales, y los esperamos la próxima semana. Vamos a tener conferencias también del Río y vamos a empezar un ciclo alrededor de la historia del Teatro Amira de la Rosa. Muchas gracias, Juan Pablo, y hasta una próxima oportunidad. Bueno, mil gracias a ti, mil gracias a todos los que estuvieron y bueno, hasta otra oportunidad. Así será. Feliz tarde. Gracias, lo mismo.